Muy buenas noches, mi nombre es Lina Astudillo Flores, con matrícula 2402-4293. El nombre de este reto que voy a exponer es la personalidad y su validación ante el registro civil. El nombre del módulo es Derecho de Personas y Familia, de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es el doctor Jorge Alberto Andrade Aldana. El desarrollo de esta investigación debe contener los 4 atributos de la personalidad, que son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. Los atributos de la personalidad son aquellos elementos inherentes a toda persona que la individualizan y la hacen sujeta de derechos y obligaciones, como el nombre, la nacionalidad, el domicilio, la capacidad jurídica y el estado civil. La personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, la cual es reconocida por la ley, ya sea de forma pasiva o activa, por personas físicas o por personas morales, y se conforma por diferentes elementos, como lo son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. El nombre es uno de los principales elementos de la personalidad, ya que es el que identifica y distingue a una persona de otra. En las personas físicas se componen de un nombre, que normalmente escogen los padres, seguidos del primer apellido del padre y posteriormente del primer apellido de la madre. Al respecto, en la Ciudad de México se reformó el Código Civil para dar oportunidad de que los padres puedan escoger cuál apellido poner primero, ya sea el del padre o el de la madre, para que de esa forma se rompa un tanto con el llamado patriarcado. El tipo de actas que aparecen en donde aparece el nombre es en el atributo del nombre, se encuentran en el acta de nacimiento, que es el documento oficial que registra el nombre completo, apellidos y otros datos de una persona. Otros documentos que también contienen el nombre o que están relacionados con él incluyen el acta de matrimonio, el acta de defunción y el acta constitutiva de una sociedad. En el acta de nacimiento, como sabemos, es un documento fundamental que acredita la identidad de una persona, contiene el nombre propio y los apellidos. Se registra la filiación, el nombre de los padres y los datos de nacimiento. En el acta de matrimonio certifica la unión legal de dos personas, registrando sus nombres completos. En el acta de defunción se registra el fallecimiento de una persona, incluyendo su nombre completo y datos de identificación. En el acta constitutiva es un documento que da constancia legal de la creación de una sociedad y establece el nombre o denominación social de la persona moral. Entre otras actas y documentos hay actas notariales de distintos tipos, partidas de registro del Estado civil y pasaportes que pueden incluir el nombre del titular. Todas las personas también tienen un domicilio, el cual, como lo señala el artículo 29 del Código Civil de la Ciudad de México, es el lugar en donde residen habitualmente y, a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residen y, en su defecto, el lugar en donde se encontrare. Existen varios tipos de domicilios, como son el domicilio legal y el domicilio convencional. El tipo de actas para este atributo del domicilio se pueden encontrar y son las relacionadas con los actos del Estado civil que establecen o modifican la residencia de una persona, como las de nacimiento, matrimonio y defunción, ya que éstas se registran en el lugar donde ocurren y se asienta el domicilio. También se pueden encontrar actas de reconocimiento, de adopción, de divorcio administrativo y otras que reflejan la situación legal y familiar de la persona, la cual está ligada a su domicilio. En las actas de nacimiento, este documento contiene el domicilio de los padres al momento del nacimiento del hijo. En las actas de matrimonio, el domicilio conyugal, que es el lugar donde reside la pareja, y se registra en el acta. El acta de defunción, al igual que el acta de nacimiento, el domicilio del fallecido se registra en el momento de su deceso. Las actas de reconocimiento de hijos, adopción y divorcio administrativo. Estos actos también se registran en el lugar donde se llevan a cabo y, por ende, se asienta el domicilio de la persona en ese momento. En el derecho mexicano, el estado civil no es simplemente una condición personal, sino un atributo de la personalidad, que debe ser reconocido y registrado por una autoridad competente. Este atributo se manifiesta en actos como el de nacimiento, el de matrimonio, el divorcio o la defunción del cónyuge, los cuales son inscritos en el registro civil. Las personas físicas tienen un elemento que es exclusivo de ellas y no de las personas morales, como es el estado civil, el cual las personas morales o sociedades no lo tienen, y consiste en que puede ser el estado de soltero o de casado.
para lo cual hacemos la aclaración del error que muchas veces se comete al señalar como estado civil el divorcio o viudez, los cuales no son un estado civil. En estos casos, las personas recobran su estado de solteros. Cada uno de los estados implica distintos efectos legales. Por ejemplo, una persona casada tiene deberes de fidelidad y cohabitación, mientras que una persona viuda puede acceder a una pensión derivada del fallecimiento de su cónyuge. Asimismo, una persona divorciada puede estar sujeta a obligaciones alimentarias o de custodia respecto a los hijos comunes. En el estado civil también se restringe o se permiten ciertos actos jurídicos. Por ejemplo, en algunos casos, para contraer matrimonio, es necesario acreditar que se es soltero o que se ha disuelto un vínculo anterior. Igualmente, en cuestiones hereditarias, los derechos del cónyuge superstite dependen del estado civil del fallecido. El tipo de actas en el estado civil. En el atributo del estado civil se encuentran actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción. También se incluyen documentos y anotaciones marginales que modifican el estado civil, como la de reconocimiento, adopción, tutela, emancipación o inscripciones de ejecutorias que lo alteran. En el acta de nacimiento se registra el nacimiento y es el punto de partida para definir el estado civil. En el acta de matrimonio se documenta la unión legal entre dos personas, modificando el estado de soltero o de casado. En el acta de divorcio se registra la disolución del matrimonio y vuelve al estado civil a soltero o divorciado. En el acta de defunción se refiere a la muerte de una persona, lo que pone fin a su estado civil y puede hacer que un cónyuge pase a estado de viudo. Otros registros en las actas de reconocimiento es para reconocer la paternidad o maternidad, en las actas de adopción para registrar la adopción de un menor, en las actas de tutela para personas que no pueden valerse por sí mismas, en las actas de emancipación para la capacidad legal de los menores, en las inscripciones de ejecutorias, que son anotaciones de sentencias judiciales que declaran o modifican el estado civil. La capacidad es un atributo de la personalidad que se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se divide en dos: capacidad de goce, que es la facultad de tener derechos, y ser titular de obligaciones, que esa se adquiere al nacer, y la capacidad de ejercicio, que es la facultad de ejercer esos derechos y contraer obligaciones por uno mismo. Generalmente se adquiere con la mayoría de edad. La capacidad de goce, pues, es la facultad de ser titular de derechos y obligaciones. Las características son todas las personas sin excepción, que las poseen desde el momento de su concepción. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud legal para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismos. Las características es que se adquiere usualmente con la mayoría de edad. Existen restricciones o incapacidades legales o naturales que pueden limitar o prohibir su ejercicio. El tipo de actas del atributo de la capacidad es en donde se encuentran los registros civiles, y más específicamente las actas relacionadas con el estado civil de las personas, como las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción, reconocimiento y emancipación. Estos documentos son esenciales para acreditar la capacidad de goce y, en su caso, la de ejercicio. Y este es el tema que me tocó exponer el día de hoy.